Bueno, teníamos nuestro pequeño Pac-Man y ahora, bueno, como ejercicio voluntario vamos a ponerle el ojo. Para ponerle el ojo tenemos que crear un nuevo cilindro, entonces vamos a hacer clic aquí y ya tenemos nuestro cilindro número 01, ¿vale? Este cilindro podemos cambiarle el nombre, entonces vamos a renombrarlo y vamos a ponerle el nombre ojo, ¿vale? Y al cilindro original le vamos a poner de nombre Pac-Man. Bien, entonces nosotros lo que queremos es que este cilindro que está ahí pues se coloque en su sitio, porque ahora mismo está en el centro y lo queremos colocar por aquí. Entonces lo vamos a seleccionar y nos vamos a ir a Placement y nos vamos a ir a la posición. Bien, vamos a moverlo un poquito en la dirección, vamos a mover los ejes para que veáis cómo están, ¿vale? A situarlos correctamente. Bien, entonces vamos a mover, ahí, bien, vamos a moverlo un poco hacia la dirección del eje de las Y, lo vamos a mover 10, a ver cómo responde, vale, y ahora nos vamos a mover un poquito en la dirección de X, 5, yo creo que ahí está bien. Vamos a reducirle la altura a ese cilindro, vamos a seleccionarlo y vamos a ir a sus medidas, a ver si las veo. Datos, ahí está. Bien, la posición no, necesito sus medidas, que no las veo, medidas de esto, posición no, aquí está. Bien, necesito ver su altura, su altura es de 10, es enorme, vale, entonces la vamos a disminuir, vamos a poner un espesor de 2, vale, y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar primero el Pac-Man, después seleccionar con la tecla control pulsada el ojo y lo que vamos a hacer es hacer una sustracción, es decir, cortar, hacer un corte entre dos formas. Esta sería la intersección, esta es la sustracción y esta es separa objetos, ¿vale? Entonces le damos a cortar y como veis ya aparece nuestro ojito para el Pac-Man, que a su vez nos podría servir para hacer el llaverín, el llavero. Y ya está.